Nunca ha sido tan común, Pancho y queridos amigos, escuchar frases como no sé qué tengo que hacer con mi vida, no sé qué profesión elegir, siento que algo me está faltando, no me siento realizado, siento que en mi vida quizás lo tengo todo, pero mi vida no va bien. Si tu cabeza está llena, muchas veces llena de basura, uno no puede aprender cosas útiles para la vida. Hay etapas en nuestra vida, ¿no?, que de pronto no somos bien guiados y nos llenamos de información que no nos es útil. Pero si no desechamos, si no desaprendemos, es una de las nuevas habilidades que también daría en cuenta en este siglo XXI, esto de desaprender. Y estar conscientes, justamente está la observación, el tema de la contemplación, de la escucha activa. Inclusive yo podría decir, Pancho, del poder tantear las cosas, ¿no? El poder sentir lo áspero de algo y el darte cuenta justamente de esa sensación que la estás viviendo, ¿no? El degustar un alimento, el olfatear un olor, Pancho, son todos estos elementos que nos traen a que estamos existiendo. Nos llevan a estos distintos lugares donde la gente viviría prácticamente más de 100 años o por lo menos serían centenarios, ¿no? Hay varios lugares en el mundo donde la gente, claro, a través de sus hábitos y de sus costumbres, dan cuenta de esta longevidad prolongada, ¿no? Y la que más se destaca es precisamente la ciudad de Okinawa en Japón. Pero lo importante de estos cambios, Pancho, es que no necesitan ser vistos y avalados por otra persona, sino por uno mismo. Es decir, yo tengo que ser la única persona que está consciente de mis propios cambios y los hago sin ninguna esperanza de retribución del prójimo. Desde la humildad, desde el alejarnos del ego, desde esta armonía y esta sostenibilidad, desde esto de estar enfocados en lo que estamos haciendo aquí y ahora. Y claro, esto vendría a ser maravilloso si todos implementáramos este lenguaje en el día a día, ¿verdad? O sea, sería mucho más fácil no tener estos sentimientos negativos. El problema del sentido en el mundo, Pancho, sobre todo en este mundo moderno, es que podemos todos conciliar en que vivimos una época extraña. Nunca antes el ser humano, Pancho, había tenido acceso a tanta información. Nosotros ahora en cualquier parte del mundo, ya lo empezamos a hablar con nuestros amigos de TikTok mientras armábamos el escenario, estamos en un tiempo de vértigo, de información y de acceso a la información que en cualquier parte del mundo podemos estar conectados. Tenemos oportunidades infinitas también justamente desde las nuevas tecnologías y estas conexiones, herramientas que nos están ayudando, entre comillas, a construir nuestra vida. Y sin embargo, creo que nunca ha sido tan común, Pancho y queridos amigos, escuchar frases como no sé qué tengo que hacer con mi vida, no sé qué profesión elegir, siento que algo me está faltando, no me siento realizado, siento que en mi vida quizás lo tengo todo, pero mi vida no va bien, me siento insatisfecho. Es decir, estas épocas modernas nos están cuestionando justamente sobre la calidad de nuestra existencia, ¿no? Vivimos quizás un poco más de años que en el pasado, pero eso no está dando cuenta de que vivamos mejor. Estamos viviendo en contextos en los que nos estamos autoagrediendo o quizás estamos difuminando el entendernos a nosotros mismos, ¿no? Ese proceso de comprensión individual. Hoy en Futura queremos hablar del Ikigai, pero no este Ikigai desde la moda, que ahora ustedes pueden encontrarlo en las redes sociales como una suerte de motivación o superación, sino desde la raíz cultural japonesa, filosófica y humana. Bienvenidos al Ikigai, a Futura Podcast, en este nuevo programa. Panchito. Santi, es un gusto para mí estar una semana más contigo, con los amigos de acá de YouTube y de TikTok. Y sí, hoy día analizando esta palabra tan profunda llamada Ikigai, traemos un poco de la sabiduría de Oriente hacia nuestras vidas. Damos cuenta que Ikigai es una palabra compuesta. En Japón tienen varias de estas palabras compuestas, ¿no? Y una de esas es Ikigai, que tiene un significado tan grande y tan profundo que es difícil resumirlo en un concepto tan simple, ¿no? Bueno, para no ir más allá y no profundizar o no
confundir más que todo a nuestros amigos, vamos a irnos al significado de Ikigai como tal. Iki significa vivir y Gai significa razón, valor o motivo. Entonces, Ikigai vendría a ser esta razón de vivir, ¿no? Pero desde un punto de vista un poco más superficial, como tú dijiste, desde un punto de vista ya occidentalizado. Muchas personas o muchos coaches hablan del Ikigai como el propósito de vida, ¿no? Como ese sentido que le daríamos a la vida. Pero si analizamos más profundamente, vemos que hay muchas aristas que se pierden, ¿no? Aquí aparece el primer malentendido occidental, ¿no? O sea, el Ikigai no es una meta. Como hablábamos, ni siquiera el sentido del propósito que nosotros dábamos cuenta acá en un programa es una meta como tal, sino sería como una especie de hábito que tenemos que construir el día a día. Es esto que la cultura japonesa llama Ikigai, y que no sería simplemente estas cosas grandilocuentes, estas metas grandiosas que logramos, sino podemos tener nosotros Ikigai, como les decíamos en el programa del propósito, podemos tener Ikigai en los pequeños gestos, en los pequeños detalles. O sea, cuando nos levantamos, cuando comemos, cuando damos un paseo en el parque, cuando estamos en compañía de nuestros seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo. Todo esto formaría parte del Ikigai, ya que el Ikigai vendría a ser como este hábito, este estar presente en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia mente y sobre todo, Santi, en nuestro propio espíritu, ya que en Occidente nos hemos preocupado mucho del aspecto mental en los últimos años, pero todavía el aspecto espiritual nos es un poco ajeno, ¿no? O sea, el aspecto espiritual de las personas, o cómo vemos esa espiritualidad, nos queda todavía un poco grande porque no la entendemos. Pero si tomamos conceptos como el Ikigai, ya podemos ir integrando toda esta filosofía oriental, toda esta filosofía japonesa a nuestros hábitos occidentales, y podemos tener una vida mucho más integral, ¿no? Mucho más, qué sé yo, completa, y un bienestar mucho mejor, ¿no? De aquí podemos hablar de unos 5 pilares del Ikigai. Entonces, como les decía, el Ikigai no es solo la razón de vivir, sino estaría compuesto de ciertos elementos. Entonces vamos a ver estos 5 pilares que prácticamente los sacamos de un libro que me gustó bastante, que sería Ikigai Esencial de Ken Mogi. Un libro que se popularizó hace unos 5 o 6 años. Y que, bueno, empecemos con el primero, empezar con humildad. Empezar con humildad, Pancho, tal vez significa reconocer que la vida no necesita ser grandiosa para darle la valía, ¿no? Es quizás un poco difícil para nosotros ahora, Pancho, intentar comprender la magnitud de estos conceptos, justamente por lo que tú estabas justamente antes determinando. En tiempos del iluminismo, del humanismo y de la razón, como que en Occidente le dimos la espalda justamente a la espiritualidad o a estos gestos sublimes que también están enmarcados con la palabra búsqueda, ética, comprensión. Y entonces ahora para nosotros cualquier actividad que emprendemos, que asumimos, necesariamente debe tener una razón productiva, ¿no? Entonces, esto de empezar con humildad creo que nos está llevando justamente en un primer detalle, un primer paso del Ikigai a comprender que en la vida lo valioso quizás es lo sencillo. Lo sencillo otra vez que no necesariamente es lo fácil, ¿no? Pero son las cosas sencillas como el percatarme que estoy respirando y que puedo empezar un nuevo día con una respiración cadenciosa en un día soleado como este día que aparentemente nos está bañando a todos en los Andes. Ese sería como este primer gran paso, ¿no? Este encaminarnos hacia el Ikigai. Sería empezar con humildad, Pancho, el entender que lo valioso está en las cosas sencillas. Un segundo paso y un segundo caminar será renunciar al ego, que quiere decir no vivir de la validación externa, ni tampoco desde la autoarrogancia, sino desde una coherencia, ¿no? Una coherencia intrínseca, propia, interna. Vivir coherentemente quiere decir, bueno, las cosas que yo estoy diciendo las estoy practicando. Lo que no me gusta que me hagan, no lo estoy haciendo al prójimo.
Entonces es como una suerte de renunciar justamente a lo que te decía Pancho, a los intereses que quizás estén dando cuenta de lo más perverso que yo pueda hacer, ¿no? Chicos, aquí es algo maravilloso el enfrentarnos a una vida sin el ego, quiere decir enfrentarnos a una vida nuevamente desde el primer paso que hablábamos del Ikigai, desde la sencillez y de la valía de la sencillez, ¿no? Un tercer paso, Pancho, es la armonía y la sostenibilidad, con cada uno mismo, obviamente, y con los otros y con el contexto. Para esto tendríamos otra vez que regresar a nuestros dos primeros pasos del empezar con humildad, el renunciar al ego, que es una búsqueda interna. Ya una vez que nosotros podemos identificarnos, conocernos, podemos encontrar la armonía y ser sostenibles con el prójimo. Obviamente con uno mismo porque ya me identifico. Y así puedo hacer entonces cuerpo con el otro. Santi, y acuérdate que, bueno, esto de la armonía y sostenibilidad, yo creo que tiene mucho que ver también con esta estética japonesa, ¿no? Perdón, esta estética japonesa que es del minimalismo, porque ellos tienen el pensamiento que no necesariamente más es mejor. Por eso ellos, todos estos espacios que tienen en sus casas, estos espacios que están configuradas las ciudades japonesas, que bueno, yo no conozco Japón, pero lo he visto mucho en películas, en documentales y evidentemente en podcasts como este, dan cuenta de que siempre estas ciudades son ciudades ordenadas, ciudades limpias, ciudades donde las personas mantienen un respeto con el prójimo, mantienen este espacio individual, a pesar de ser ciudades bastante concurridas, bastante densamente pobladas como Tokio. Sabemos que es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, pero donde las personas son extremadamente cuidadosas al relacionarse con el resto. Entonces, los turistas que han ido a Japón y que vuelven y que a veces a uno le cuentan cómo es Japón, siempre dan cuenta de esto, ¿no? Una ciudad ordenada, una ciudad extremadamente limpia. Inclusive tienen estos espacios para fumadores, o sea, uno no puede fumar en la calle así como así, sino que hay espacios designados para los fumadores dentro de la propia ciudad, ¿no? Es como que, claro, si un fumador quiere, oler el humo, no puede... como es hacer que las demás personas huelan también ese humo, ¿no? Entonces están destinados a espacios también para ellos, o sea, tampoco es que estén atentando contra la libertad ni nada de eso, pero claro, muchas veces me pasó a mí que yo era fumador hace muchos años, pero ahora que ya no lo hago, que ya no fumo, es como que, claro, uno está en un espacio público o en la vía pública inclusive y huele el humo del cigarrillo, y sí es como que estarían de cierta manera como atentando, ¿no? contra ese aire limpio que tú quisieras respirar, pero que no puedes porque, claro, las personas están fumando a tu alrededor o están haciendo inclusive cualquier otra actividad donde el humo está afectando de cierta manera tu salud, ¿no? Entonces, aquí vendría esto de la armonía y la sostenibilidad, porque ellos, claro, todas las actividades que ellos hacen procuran que sean sostenibles y sustentables en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es una filosofía que está armoniosamente relacionada con el cuidado del planeta, con el cuidado de la naturaleza. Ellos tienen espacios para los ancianos, para las personas con discapacidades, para que ellos puedan, relacionarse con la naturaleza y con el medio ambiente, ¿no? Son muy diestros en el trabajo de la jardinería los japoneses, ¿no? El jardín japonés de las casas japonesas ya justamente da cuenta de lo que nos está diciendo Panchito, ¿no? Estos relacionamientos. Ahora bien, justo yo les decía, ¿no, amigos y Pancho, que hay que pensar que si hay una distancia cultural entre ellos y nosotros. Mira, yo recuerdo, yo fui a hacer unos estudios en una ciudad del nordeste de Brasil, Salvador de Bahía, en la Universidad Federal de Bahía, a quien mando un abrazo a mis profes, Denis Díaz Gómez, un fuerte abrazo, ojalá algún momento podamos volver a encontrarnos. Bueno, el tema aquí pasa porque algún momento llegaron una comitiva de japoneses, de estudiantes de literatura japoneses, y para mí, ya como andino, fue una experiencia notable tener que saludar con el doble beso, que es el común para los brasileros.
Entonces ya al adaptarme al doble beso, porque en los Andes saludamos solo con un beso, pero somos mucho del changar, del apapachar, del abrazar, ¿no? Los andinos. El brasilero no tanto, es de los dos besos como dando muestra de ese gesto de cariño y de importancia a quien reciben. Pero cuando llegó esta comitiva de japoneses, no se adaptaban ni al abrazo ni al doble beso. De hecho, un poco como que pedían separación, ¿no? Entonces, sí también pienso mucho, Pancho, en que la forma en la que nosotros vamos cultivando nuestra colectividad también genera este tipo de relacionamientos que pueden ser amistosos. En el caso de los latinos somos mucho de abrazar, les decía, y eso muestra también nuestro gesto de amistad de cariño al prójimo, ¿no? En este caso, este tipo de culturas han convertido quizás ese relacionamiento en una existencia un poco más parca, ¿no? Entonces, quizás justamente por el tema de los virus, lo que tú dices, ciudades superpobladas, donde una gripa, un resfrío se convertía realmente en un problema, ¿no? En un tema sanitario, porque quizás... Bueno, más allá de eso, lo que pasa es que ellos tienen como es un sentido bastante amplio de lo que es el honor, bastante amplio de lo que es el respeto a los mayores, el respeto a las jerarquías. Entonces, por eso también vemos que ellos inclusive tienen este gesto no sé, de inclinarse frente a sus mayores, o inclusive entre ellos, ¿no? Yo he visto que saludan y simplemente inclinan la cabeza, como tú dices, no se besan, no se abrazan, inclinan la cabeza en sentido de respeto. Claro, esto he visto tanto en Japón como en Corea, inclusive en China me parece que también tienen este tipo de gestos, pero es más como algo que, claro, sería un hábito de respeto hacia las jerarquías y hacia la gente mayor, evidentemente que en Oriente respetan mucho más que acá en Occidente, ¿no? Pero bueno, continuemos, Pancho, para no salirnos mucho del hilo, ¿no? Hablábamos de esto de la armonía y la sostenibilidad, que tiene que ver con esto que tú también ahora nos estás como realmente educando, ¿no? En la medida en que podemos dar cuenta de que sí, los condicionamientos justamente comunicativos de los japoneses, de las culturas orientales, distan de los nuestros, ¿no? Son distintos en la medida en que están justamente buscando otro nivel de compromisos, ¿no? Con el anciano, con el niño, con naturaleza. Entonces habíamos dicho que para el Ikigai son 5 pilares básicos: el empezar con humildad, el renunciar al ego, la armonía y la sostenibilidad, que serían los 3 primeros que ya los trabajamos. Ahora vamos a los 2 últimos puntos, Pancho. El placer de los pequeños detalles. Nuevamente, no esto como que encontrar la belleza y la armonía y el placer de vivir en lo sencillo, en lo cotidiano, ¿no? No necesariamente tener que vivir como experiencias extraordinarias para decir mi vida tiene sentido, sino quizás en el acto sencillo de saludar a tu vecino, de limpiar la repisa de tu casa, no sé, el velador al lado de tu cuarto, arreglarlo, acomodarlo, y el encontrar los detalles de que la vida es magnífica, de que podemos aprovecharla, está justamente en este momento, Pancho. Claro que sí, y claro, yo decía, esta estética minimalista de que dan cuenta los japoneses, que claro, aquí ellos son de la idea de no ser acumuladores. Como por ejemplo acá en Occidente, mientras más tenemos es mejor. Y bueno, tenemos algo que ya no nos sirve y en lugar de tirarlo, generalmente lo acumulamos en un rincón, en una bodega. Los japoneses no, ellos tienen esta concepción de que si uno no desecha lo viejo o uno no desecha lo que no sirve, ellos no pueden adquirir algo nuevo, no pueden aprender algo nuevo. Y eso es algo que tenemos que aprender bastante de esta cultura oriental, ya que es verdad. O sea, muchas veces dicen que si tu cabeza está llena, muchas veces llena de basura, uno no puede aprender cosas útiles para la vida. Porque claro, nos llenamos hay etapas en nuestra vida, ¿no? Que de pronto no somos bien guiados y nos llenamos de información que no nos es útil. Pero si no desechamos, si no desaprendemos, es una de las nuevas habilidades que también daría en cuenta en este siglo XXI, esto de desaprender para volver a aprender algo que nos sirva, algo que sea útil y un nuevo hábito, evidentemente, que vaya en coherencia con nuestra filosofía de vida. Es así como esto de los pequeños detalles es tan importante para los japoneses que, bueno, tú cuando ves estas películas, estas series,
ves que estas casas son prácticamente con lo esencial, ¿no? En las habitaciones es una cama, que inclusive muchos de ellos duermen en el piso, tienen su lamparita, su velador, y más allá de la ceremonia del té, que yo he visto que es esas teteras, esas tacitas también súper pequeñas, yo veo que no, ellos no comen en grandes cantidades, ellos generalmente tienen estos bowls pequeños o estas tazas pequeñas. Su vida es así, ¿no? Todo pequeño, pequeños detalles, pero no quiere decir que las cosas que ellos hacen son grandes, ¿no? Y de ahí viene otro término que me gusta bastante, que ya lo vamos a topar, que es este término llamado el Kaizen, que es este de la mejora continua. Y es como que a pequeños pasos, ellos han llegado a ser muy grandes en las economías, ¿no? Tenemos estas empresas como la Toyota, Mitsubishi, que vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, aplicando todas estas filosofías, han logrado cosas grandiosas, ¿no? Y bueno, para culminar con este último punto, que sería parte del Ikigai, es esto de ser consciente del aquí y del ahora. Lo que hablamos, ¿no? Estar siempre enfocados en lo que estamos haciendo. Les hablaba en un principio a los amigos de TikTok que esto del multitasking nos tiene prácticamente jodidos la cabeza, jodidos del espíritu, porque las grandes empresas cada vez, o bueno, las empresas que nos contratan acá en Occidente, requieren que nosotros seamos multitasking, que hagamos muchas cosas a la vez, que seamos productivos, que estemos siempre enfocados en el rendimiento. Y aquí es el error, ¿no? Y el Ikigai nos da cuenta también de esto, ¿no? Una idea profundamente conectada con el budismo, el sintoísmo y el taoísmo sería esto de estar conscientes aquí y en el ahora. O sea, si estamos en una reunión familiar, en una reunión con amigos, préstale atención a tu amigo. Conversa con él y préstale atención a sus palabras, escucha, ten esta escucha activa, que también sería una de estas habilidades que requeriríamos hoy en día, que estar escuchando lo que nos están diciendo y no simplemente de pronto estamos conversando y por acá con el celular pendientes de otras cosas, ¿no? Creo que de hecho, Pancho, el respeto más noble que podemos tener hacia el prójimo es justamente eso, Pancho, oírle y darle importancia a las palabras que nos están diciendo, ¿no? Esto de la escucha activa, porque es justamente dentro de esos relacionamientos comunicativos en los que hay coherencia, en los que le estoy dando el nivel de importancia a la persona que está haciendo la elocuencia en ese momento, es cuando vamos a dar cuenta de nuestros relacionamientos sinceros. Si yo no estoy escuchando a mi amigo, entonces lo más fácil es salir con cualquier tipo de comentario o eufemismo para intentar, no sé si aconsejar o dar una idea, y nuestra comunicación se vuelve insulsa, se vuelve incompleta, no se vuelve honesta. Y lo que nos está diciendo el Ikigai de alguna manera es que vivamos conscientes nuestro día a día, ¿no? Y estar conscientes justamente está la observación, el tema de la contemplación, de la escucha activa. Inclusive yo podría decir, Pancho, del poder tantear las cosas, ¿no? El poder sentir lo áspero de algo y el darte cuenta justamente de esa sensación que la estás viviendo, ¿no? El degustar un alimento, el olfatear un olor, Pancho, son todos estos elementos que nos traen a que estamos existiendo, de que estamos vivos ahora, ¿no? Es como dar cuenta de que estamos vivos, Pancho, pero de que esa vida está siendo bien habitada, digámoslo así, ¿no? De que no la estamos desperdiciando. El Ikigai y la longevidad de alguna manera se han propuesto también como zonas azules dentro de las ideas globales. Actualmente, sobre todo que traspolamos el Ikigai hacia Occidente, siempre estuvimos relacionándola con la longevidad, Pancho. Hay como esta idea que ya hemos tratado en otros programas, ¿no? Como que quizás uno de los primeros motores humanos para hacer cualquier cosa es vencerle a la muerte. Y el Ikigai, también se ha convertido en eso. Algún momento, como filosofía japonesa oriental, llegó hacia nosotros como la posibilidad esa de romperle a la muerte, Pancho. Sí, el Ikigai está relacionado con este tema de las zonas azules a partir de un TED Talk que habló el señor Dan Buettner, bueno, el investigador, y justamente nos plantea esta idea, ¿no? ¿Cómo vivir más de 100 años? Muchos de ustedes verán que hay esta serie
basada en esta charla TED Talk que se llama Las Zonas Azules. Está en Netflix y yo sí me la vi completa, muy interesante. Y en ellas nos llevan a estos distintos lugares donde la gente viviría prácticamente más de 100 años o por lo menos serían centenarios, ¿no? Hay varios lugares en el mundo donde la gente, claro, a través de sus hábitos y de sus costumbres, claro, me imagino que a través de las generaciones que lograron esto, dan cuenta de esta longevidad prolongada, ¿no? Y la que más se destaca es precisamente la ciudad de Okinawa en Japón, donde vemos que hay, creo que la mayor cantidad de centenarios en el mundo. Y en este documental y en esta charla nos habla de de todos estos hábitos que tendría esta gente, ¿no? Que prácticamente no es algo que no conozcamos, sino que muchas veces nos tienen que recordar los buenos hábitos que puede tener una persona para vivir mejor. Todo de esto que les comentamos en los programas, ¿no? Primeramente, ser conscientes de nosotros mismos, estar pendientes de este ikigai, de este propósito de vida que nos lleve a una salud mental, lo cual nos va a llevar a una salud espiritual también. Y al final todo esto se traduciría, ¿no? En una calidad inclusive física, una mejor calidad de vida física, ¿no? De hecho, Pancho, perdón interrumpirte un rato, esto sobre las zonas azules de Dan Buettner, él hizo casi como una lista de lugares, ¿no? Está Cerdeña, Italia, Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia, Loma Linda en California. Pero no vayamos tan lejos, porque también dentro de nuestras circunscripciones, dentro de nuestros países, por ejemplo aquí en los Andes, nosotros sabemos que también hay puntos neurálgicos donde el humano tiende a vivir un poco más, ¿no? En el Perú sabemos que todos los habitantes cerca del desierto de Ica, de hecho los grandes ancestros, o bueno, digamos los que ahora están viviendo ahí, que dejaron la ancestralidad nazca, están llegando también a unos promedios de longevidad de 100 años, 110 años. También tenemos Vilcabamba como estos grandes valles de la longevidad. Vilcabamba que tienen lugares homónimos tanto en Bolivia, en Perú y en Ecuador, y que tienen casi la misma idea de lugares de descanso, de refugio hacia a esa vida occidental donde uno solo vive corriendo, ¿no? Entonces, como que hacemos nuevamente una relación entre el Ikigai y esta necesidad de vivir más tranquilos, lejos del estrés, ¿no es cierto? Procurando una mejor salud. Y parece que esto está en relación necesaria con la naturaleza, Pancho. Claro, y yo solo un paréntesis, la última vez que visité Vilcabamba me llamó la atención la cantidad de gente extranjera, especialmente de Estados Unidos y de Europa, que está adquiriendo propiedades en esta ciudad. Entonces, claro, como es un país sudamericano, los costos de vida son mucho más bajos, pero el negocio como es de bienes raíces en esta pequeña ciudad, una pequeña localidad que no pasará los 50,000 habitantes, Santi, pero que se está llenando de extranjeros prácticamente por las bondades que tiene esta tierra y las bondades que le permite la comunidad como tal, porque claro, no solo la tierra es bondadosa, el agua, muchas veces hablan del agua también de Vilcabamba, pero es las costumbres y la comunidad que han generado en estas zonas, en estos puntos, ¿no? Acá yo recuerdo en Okinawa, ¿no? Precisamente en el documental, cómo los ancianos, o básicamente ya pasados los 65, 70 años, cómo han generado unas comunidades de personas que se ayudan entre sí. O sea, no necesariamente el típico grupo de abuelitos que van a hacer yoga o que van al parque a reunirse y hacer un poco de bailoterapia, no, sino que son comunidades que en realidad aportan valor a la otra persona. Visitan la casa de un anciano una vez a la semana, recuerdo algo así, se preocupan por el bienestar de esa familia y así van haciendo con toda la comunidad. Cuando alguien tiene problemas, lo apoyan. Si alguien tiene alguna dificultad financiera, todos meten su plata haciendo un fondito ahí para apoyarle. Y así deberíamos vivir todos, ¿no? O sea, siempre no solo desde el egoísmo, desde el ego,
que hablamos solo yo importo, solo las visualizaciones que pueda tener en las redes sociales importan, eso de compararme con las personas que tienen más éxito, eso también nos tiene dañados un poco la cabeza. Y no se trata de occidentalizar el propósito, porque muchas veces esto, inclusive hasta esto de tener propósito, de tener estas metas, viene a ser algo que tengamos que explotar en las redes sociales, ¿no? Porque lastimosamente la humanidad tiende a explotar todo lo que está de moda, ¿no? Claro. De hecho, con el ejemplo, perdón, Pancho, que tú nos das del documental que tú has revisado y la actitud de los sujetos, ¿no? En relación al cuidado de una comunidad de ancianos, nos está dando cuenta justamente de eso, Pancho, de un barómetro existencial. Estamos preocupados en la existencia mía y la del prójimo, ¿no? Y así vamos como generando una posición frente a la vida. Es decir, no estamos arrojados a la vida a intentar sobrevivir en una manera depredadora y donde yo tengo que subir y treparme encima de los otros para ser exitoso, sino por el contrario, ¿no? Estos relacionamientos sinceros con el prójimo. Claro, y desde la ciencia damos cuenta de que tener Ikigai sí te aporta mayores beneficios. En un estudio que hicieron en Osaki, dice acá, a más de 50,000 personas, mostró que las personas que afirmaban tener Ikigai tenían mejor salud, menos estrés, mayor vitalidad. Como tú dices, este barómetro existencial refleja cómo la persona se posiciona frente a la vida. Entonces, la ciencia sí da cuenta de estos beneficios de tener incluido este concepto en nuestras mentes, ¿no? Y tener integrada toda esta filosofía que tiene este concepto detrás. Ahora, es que el Ikigai, obviamente, como lo está planteando ahora Pancho, no resulta solo como una idea abstracta, sino es una idea que dentro del campo psicológico ya empieza a mostrar causalidades que podemos nosotros sugerir ahora, que el Ikigai no es una consecuencia necesariamente del éxito, ni el éxito tampoco es una consecuencia del Ikigai, sino que por el contrario, el Ikigai se convertiría en el centro alrededor del cual vamos a organizar nuestros hábitos, que lo dijiste tú al inicio del programa, nuestros valores, nuestras decisiones. Es como asumir que yo estoy presente todos los días, este minuto, estos segundos, yo estoy presente, y entonces dentro de esa presencia doy cuenta de mi hábito, doy cuenta de mi valor, doy cuenta de mis decisiones. No vivo de una manera autómata, sino que intento vivir justamente desde la responsabilidad de mis actos, ¿no? El tener el Ikigai significa sentirse capaz de vivir. Estás ya existiendo, entonces debes tener la posibilidad de coger las riendas de tu vida y vivir una vida activa, una vida digna, una vida con sentido, inclusive dentro de las mismas dificultades y tristezas, Pancho, porque si la vida nos propone el fracaso es porque estamos aprendiendo del fracaso, ¿no? Es parte también de este Ikigai, entender cuáles son las magnitudes de nuestras experiencias vitales, el día a día, el minuto a minuto, el segundo a segundo, y entonces ahí otra vez dar la causalidad de cómo yo estoy existiendo. Y esto obviamente dentro de factores psicológicos, ya nos lo planteaba Francis Galton, son los rasgos más importantes para que una cultura inclusive codifique su lenguaje, ¿no? Y por eso la palabra Ikigai en Japón dice mucho, Pancho. Claro, y como tú dices, recodificar el lenguaje significa recodificar también esta palabra fracaso que tú nos mencionaste hace un rato, ¿no? Fracaso no es algo malo. Si nos implantaron que el fracaso es algo malo, es por una costumbre occidental. Cuando te dicen que has fracasado, uno prácticamente se frustra, se llena de estas emociones negativas, de ira, de miedo, y te llevan a esta patologización de las emociones, ¿no? Caes en estas depresiones, en estas ansiedades, y muchas veces es difícil salir de esto. Pero si recodificamos el lenguaje y sabemos que un fracaso no es algo malo, entonces podemos dar cuenta de este aprendizaje, ¿no? Fracasé, no importa, mañana lo vuelvo a intentar. Y eso mismo es, como tú dices, desde el Ikigai, ¿no? O sea, reconfiguramos nuestro lenguaje y ya sabemos que Ikigai viene a ser este sentido que le damos a nuestra vida desde la humildad,
desde el alejarnos del ego, desde esta armonía y esta sostenibilidad, desde esto de estar enfocados en lo que estamos haciendo aquí y ahora. Y claro, esto vendría a ser maravilloso si todos implementáramos este lenguaje en el día a día, ¿verdad? O sea, sería mucho más fácil no tener estos sentimientos negativos cuando uno fracasa. Entonces, bueno, el Ikigai en Occidente como propósito, trabajo y dinero, sabemos que se ha reconfigurado o se ha mercantilizado en el coaching. Entonces, también aquí está un poco incompleto, ¿no? Sí es verdad, aquí muchas veces los coaches nos hablan del Ikigai, que tiene que ser esto de qué es lo que amas, qué es lo que puedes hacer dinero, también está esto de qué es lo que te gusta y en lo que eres bueno. Son 4 pilares fundamentales que, claro, me parece maravilloso como ellos te plantean, porque yo la primera vez que vi está prácticamente esto explicado muy fácil en un gráfico, pero que sí, si no lo internalizas, si no tomas conciencia de esto, vendría a ser un aprendizaje superfluo más. Entonces, claro, suele estar representado el diagrama como lo que amas, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar qué es lo que ustedes pueden hacer, amigos, qué es lo que aman hacer. Y a esto démosle esta característica, qué es lo que saben hacer bien. Entonces, de pronto, por ejemplo, yo en un principio amaba, qué sé yo, amaba la actuación. Yo por eso me metí un poco en este mundo de la producción y realización audiovisual, porque me gustaba la actuación. Lastimosamente, esto no me daba dinero, no podía ganarme la vida como actor. Entonces, fui migrando. Entonces, me convertí más en fotógrafo, en realizador audiovisual, y es lo que también el mundo necesitaba, ¿no? Es otra de las características que nos habla este gráfico, que lo vamos a poner en pantalla ahí para que lo vean más activamente. Y según esta visión, en la confluencia de estos 4 elementos, el Ikigai estaría en el centro, ¿no? Entonces, esta interpretación no es falsa, pero está algo incompleta, Santi. Sí, porque el Ikigai oriental japonés no se está ligando a la producción ni al éxito monetario, ni tampoco a la ganancia, Pancho. Por el contrario, el Ikigai, como les decíamos, está lidiado más bien a lo simple, ¿no? Al cuidado de un jardín, a un desayuno compartido con la familia, el caminar una mañana y todavía darte cuenta de que tienes el sol y de que tienes animales alrededor que te están acompañando en este ejercicio que se llama vivir. El problema aquí, Pancho, es que yo creo que la visión occidental tiene un riesgo que es justamente darle el propósito mercantil al Ikigai, ¿no? Es decir, porque al Ikigai lo ponemos en el centro, bien como tú dices, dentro de todos estos 4 pasos, y si es que no estás con la disponibilidad de monetizar, de encontrar en lo que vos vas a ser productivo, como que vas a fallar, ¿no? Como que no es tu pasión. Y nuevamente, Pancho, en el caso que tú nos estás dando cuenta, ¿no? Este caso personal, justamente muchas personas dejamos de lado nuestras luchas, nuestros deseos, nuestros sueños por un eje de sentido comercial, monetario. La presión se vuelve entonces económica y quizás yo no sé si es que ese sea el camino adecuado para entender el Ikigai, pero nuevamente somos gente de Occidente. Y me parece que dentro de ese ejercicio entre Occidente y Oriente la clave está en integrarlos, Pancho. Encontrar sentido en lo que nosotros estamos haciendo sin tampoco reducir nuestro tiempo a un beneficio, ¿no? Es decir, siempre hay que estar pensando que ahora un plano de sobrevivencia y que nos obliga a pensar en la sobrevivencia es necesariamente encontrar el beneplácito en un buen pago, en un buen salario, ¿no? En una buena jubilación, que también es lo que se busca dentro de la vejez. Cuando estábamos hablando del Ikigai en Japón y el relacionamiento con los viejitos, se supone los modelos productivos occidentales darían cuenta de que están intentando cuidar en la vejez a los trabajadores ya jubilados, pero sabemos que no es así, Pancho, y que al final estamos reduciéndole al sentido del Ikigai en Occidente solo a producir dinero. Y ahí aparece maravillosamente el Kaizen. Claro que sí, el Kaizen, esta filosofía que nos llama a ser mejores cada día, porque es esta mejora continua
pero no de un salto, ¿no? No esta mejora exponencial que nos hablan muchas veces el coaching. Yo siempre vuelvo a este coaching que en teoría sería maravilloso aplicar todo esto, pero que a la larga nos ha hecho mucho daño mal aplicado, ¿no? Yo veía el otro día una charla que decía, vas a mejorar 10x o 100x, o sea, ¿cómo mejorar en un año 10 veces lo que podrías mejorar? Y eso la verdad es falso, ¿no? Habrá personas talentosas y salidas de la norma que lo pueden hacer, pero en general no es habitual ver esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con el Kaizen? Simplemente mejorar 1% cada día, es lo que propone el Kaizen, ¿no? 1% mejor que ayer y mañana 1% mejor que lo que soy yo. Entonces, esta mejora continua, esta mejora acumulada en el tiempo, es como el interés compuesto de que nos hablan estos financieros, ¿no? El interés compuesto, que es el interés sobre el interés, vendría a ser este Kaizen también, pero desde el punto de vista de la actitud, desde el punto de vista de los buenos hábitos. Si mejoramos 1% cada día, al final del año habremos mejorado un 365%. Entonces, pero es algo diario, no es algo que si me levanto un poco enfermo, me levanto de mal genio, en cambio voy para atrás. No, o sea, tengo que tener esta conciencia de decir, a pesar de que me levanté enfermo, a pesar de que me levanté sin ganas, tengo que mejorar. No de pronto en todos los aspectos de la vida, pero de pronto en algo que pueda hacerlo, ¿no? Y ese concepto, Pancho, se lidia mucho también dentro de la filosofía del Ikigai con el Kodawari. Kodawari, que es el compromiso personal al hacer bien estas cosas. Este cambio que nos está proponiendo el Pancho de decirnos todos los días cómo puedo ser un poquitillo mejor. No necesito necesariamente rasgarme la piel para ser mejor, sino cambios pequeños que día a día puedan dar cuenta de cómo yo voy evolucionando. Pero lo importante de estos cambios, Pancho, es que no necesitan ser vistos y avalados por otra persona, sino por uno mismo. Es decir, yo tengo que ser la única persona que está consciente de mis propios cambios y los hago sin ninguna esperanza de retribución del prójimo, sin la necesidad de que me estén aplaudiendo porque logré hacer esos cambios personales, ¿no? Entonces, cuando juntamos el Kaizen con el Kodawari, lo que estaríamos justamente es dando cuenta de una vida completa en relación a mi compromiso conmigo mismo, con una mejora personal y obviamente esa mejora personal que pueda visualizarse con los otros. Pero solo un segundo, Pancho. Kodawari, nuevamente el juego de palabras, ¿no? Wari es una palabra que en quichua significa mujer, pero sabemos que el quichua es polisémico. Y Wari también nos está hablando no solo de femenino en el quichua, sino también de constancia, de perseverancia. Y es algo muy extraño, pero además es muy personal esa constancia y perseverancia en el mundo andino. Entonces, ahora que hago asociación, hay muchas cosas que quizás desde los antropos, ¿no? Desde las grandes historias antiguas podríamos juntar, ¿no? Lo que era la cultura indígena sudamericana con las culturas también japonesas. De hecho, hay una investigación que pronto también tenemos que llevarlo al tapete dentro de nuestros programas sobre las antiguas culturas del mundo. Y hablaremos de las culturas japonesas, rusas, las culturas del Pacífico sobre todo, ¿no? Y obviamente las culturas del Pacífico sudamericano, dando cuenta de estos relacionamientos. Entonces, al entrelazar, Pancho, el Kaizen y el Kodawari, estaríamos hablando de que en Japón lo que estamos buscando es justamente este orgullo personal, pero es un orgullo al entregarme al prójimo, el darle lo mejor que yo puedo entregar al prójimo. No es buscar una fama necesariamente, sino dignidad, Pancho. El Ikigai viviría en este cuidado extremo de detalles entre el Kaizen y el Kodawari, Pancho. Claro que sí, y de aquí también podemos analizar un poquito inclusive la simbología japonesa, ¿no? Sabemos que Japón viene de Nippon, que viene de la tierra del sol naciente, perdón. Ese es el significado de Nippon, la tierra del sol naciente.
Y aunque hoy casi nadie sea un agricultor en esas tierras, ¿no? La mentalidad agrícola sigue viva. Entonces aquí vemos un, ¿cómo se llama? Un elemento importante o un símbolo importante en el emperador de Japón. Ya que el emperador, claro, no es una figura política, es una figura simbólica que se ha mantenido en el tiempo, pero que una vez al año él se dedica a sembrar arroz. Entonces él siembra arroz con los agricultores como símbolo de este sol naciente, de esta agricultura. Entonces vemos que los símbolos son bastante importantes también tanto en el sentido ritual como en el sentido de pertenencia e identidad en Japón, ¿no? Es algo que, claro, desde las élites, un gesto que puede mantener unida a una nación, ¿no? Entonces, esto explica también toda esta armonía y esta sostenibilidad de la que estábamos hablando y todas estas raíces profundas que Japón, inclusive ahora en el siglo XXI, en el año 2026, todavía conserva. Recuerdo, Pancho, en los años 70 hay una historia fabulosa de un cineasta llamado Akira Kurosawa y de Yukio Mishima. Perdón, voy a hablar de Yukio Mishima. Akira Kurosawa es una maravilla también, de unas obras espectaculares, Los sueños, donde justamente da cuenta de las simbologías, pero Yukio Mishima, uno de los intelectuales más portentosos que tuvo Japón en el siglo XX, justamente en la década de los 70, cuando Japón está perdiendo el gran poder del imperio, sí, se ve reflejado esto que tú nos estás contando, ¿no? La necesidad de ellos de regresar a ver sus simbologías. Yukio Mishima, como te decía, uno de los pensadores y filósofos más importantes del Japón del siglo XX, además un cineasta, un momento toma una espada y se hace el harakiri frente a la televisión japonesa y la televisión internacional, dando cuenta de su lástima al Japón volverse una república y dejar de ser el imperio japonés, ¿no? Justamente porque se perdían muchas de las simbologías universales que tenía Japón y que se habían compartido y que ahora estamos leyéndola con el Ikigai a ustedes y que vamos a dar cuenta de que se repiten también en algunas filosofías andinas y que también en algún otro programa conversaremos sobre las filosofías occidentales, ¿no? Entonces, justamente esto, lo que tú nos estás comentando, Pancho, ¿no? La necesidad de un pueblo de vivir desde sus símbolos, desde sus antropos, desde su simbología, que pasado el tiempo y ahora en pleno siglo XXI, ellos todavía siguen defendiendo a ultranza ciertos elementos, ciertas categorías que dan cuenta de que justamente este sol naciente es una gran potencia cultural, es una gran potencia desde los antropos que nos permite justamente esas lecturas, ¿no? Ahora, Pancho, entendiendo entonces que hay una gran diáspora y distancia entre Japón y quizás lo que puedan vivir en sus cotidianos a lo que nosotros en Occidente vivimos como cotidiano, ¿cómo podríamos nosotros implementar el Ikigai en nuestro mundo actualmente? Claro que sí, y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? ¿Cómo integrar esta filosofía oriental, esta filosofía japonesa en nuestra vida occidental, ¿no? Que si lo ponemos, no sé, en una balanza, no dista mucho de lo que ya sabemos y de lo que ya hemos aprendido, ¿no? Entonces, aquí la intención no es copiar, como les digo, es integrar y aprender de la mirada que tendría Japón con este concepto tan potente del Ikigai, ¿no? Entonces, Occidente está obsesionado con la meta, eso lo sabemos, ¿no? Con la meta, pero desde un punto de vista oriental, japonés, tendríamos que ponerle más presencia o más enfoque al proceso. O sea, sabemos que la meta es importante, pero en el proceso es en donde se vive la verdadera felicidad, inclusive dicen, ¿verdad? Entonces la felicidad no está allá en la meta, la felicidad está aquí y ahora y en el proceso de hacer las cosas, en el proceso de caminar hacia la montaña, en el proceso de trabajar por esta vida mejor. Entonces ahí es donde está el buen vivir, ahí es donde está este sentido que le vamos a dar a la vida. Está en estas pequeñas cosas que hacemos en el día a día, como dice, no en estas grandes
en estas grandes guerras que ganamos, estas grandes batallas, sino en las pequeñas cosas que hacemos con nuestro círculo inmediato, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio y todas estas prácticas que me vuelven al presente, ¿verdad? Entonces, el sentido se vive en el proceso y toda esta ansiedad, todo este cúmulo de emociones negativas van a ir disminuyendo, ¿no? Ahí aparece el primer beneficio, tanto para la salud mental como para la salud espiritual, y evidentemente esto se va a reflejar en nuestra salud física a largo plazo. Y Pancho, lo que tú me dices ahora, y quizás resumiéndolo también en antiguos preceptos del Camino de Santiago, pienso ahora, la gran peregrinación hacia el templo de Apolo en Grecia antigua, siempre estuvimos los humanos entendiendo que hay primero que trabajar esta salud, primero mental, ¿no? Esta salud espiritual para poder habitar nuestros cuerpos. Así vamos dándole coherencia, sentido y conexión a nuestras vidas. Y quizás entonces hay que habitar nuestra vida y no optimizarla, Pancho. Es decir, en Occidente todo el tiempo estamos como produciendo inclusive a los sujetos. Si el sujeto no está producido, no da su mejor versión, entre comillas, es como una suerte de desperdicio. Lo que ahora tenemos que ver es por el contrario, cuál es mi versión más humana, no mi versión más robótica, más automatizada, sino cuál es esa versión humana que está comiendo y está percatándose de su alimentación sin una pantalla como distractivo, ¿no? Lo que tú nos decías antes, Pancho. Es decir, tal vez podemos resumir que la manera en que el Ikigai puede entrar en Occidente es porque vamos a dar cuenta de que vamos a habitar nuestras vidas, Pancho. No se trata nuevamente de un ejercicio de consumo de un contenido, de un concepto y adaptarlo, como tú decías antes, simplemente a las conveniencias del mercado actual, sino dar cuenta que el Ikigai es un concepto trascendental, ancestral, que lo que está diciendo es que nuestros comportamientos tienen que ser medidos con la responsabilidad de nuestra presencia. Y esa presencia en la responsabilidad, otra vez en nuestra permanencia con el otro, nuestro contacto con el otro y con nosotros mismos, Pancho. Y yo creo que volver a estos pequeños rituales, ¿no? Como tú dices, alejarnos de las pantallas, por ejemplo, a la hora de comer, empezar el día con gratitud y terminar con gratitud. O sea, la gratitud es tan importante porque no estamos enfocados en el problema, sino estamos enfocados en lo que nos sirve, en lo positivo. Sí, esto de relacionarnos o recodificar nuestra relación con el silencio, eso es muy importante. O sea, si nosotros podemos estar unos minutos en silencio, quiere decir que nosotros estamos mentalmente y espiritualmente yendo por buen camino. Hay uno de estos experimentos, Santi, que yo había visto hace algunos años, donde le ponen a una persona sentada en una silla en mitad de un cuarto grande y le dicen que tiene que permanecer en silencio 15 minutos. Casi nadie podía. Todas las personas empezaban a comerse las uñas, se paraban, se sentaban, no sé, hacían un movimiento de acá, empezaban a sudar frío. Las personas, es como que ninguna persona tiene una buena relación con el silencio, porque vivimos en un mundo tan ruidoso, tan sobreestimulado, que tener estos pequeños momentos nos causa esta incomodidad, ¿no? Este escozor. Entonces, en este experimento, justamente denotaron esto, ¿no? Que nosotros prácticamente no podemos estar en estos silencios prolongados porque nosotros mismos no nos queremos o no nos valoramos en ese sentido. Entonces, es una de las prácticas que podemos hacer, estar en silencio, practicar el mindfulness, como les digo, desde este punto de vista, ¿no? No es aprenderse estos mantras de memoria y empezar a recitar como loros, porque estaríamos haciendo lo mismo que la Iglesia Católica nos hizo por estos 2000 años, sino relacionarnos con este silencio de una manera productiva, o sea, como les digo, esto de la gratitud a mí en lo personal me ha servido bastante, tanto al inicio del día como al final del día, ¿no? Y pausar cuando debamos pausar. Evidentemente vivimos en un mundo productivo donde necesitamos producir, ¿no? Necesitamos dar de comer a nuestras familias, necesitamos de seguir adelante con nuestros trabajos,
pero si es momento de pausar, si nos sentimos cansados, si necesitamos parar un momento, lo debemos hacer, ¿no? Y no estar obsesionados con esta idea de que ay, hoy día no dormí, hoy día generalmente es así, ¿no? Te topas con un amigo a los tiempos y esto de estar ocupado todo el tiempo vendría a dar cuenta de que la persona es exitosa. O sea, tenemos una falsa creencia que esto de estar ocupado todo el tiempo, de no tener tiempo para el otro, porque tú por ejemplo, quieres hacer una reunión con amigos que no se han visto, qué sé yo, en unos 3 4 años y nadie tiene tiempo. Y ese es como un indicador de que la gente es exitosa. Estamos muy alejados de esta verdad, ¿no? Entonces, desacelerar, como ya lo hemos hablado y tenemos muchos filósofos que hablan de eso, desacelerar y sumirnos un poquito más en esta contemplación, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando el programa del día de hoy, esa sería la consigna, ¿no, Santi? El Ikigai como semilla, Panchito, como una semilla que no la vamos a encontrar de golpe, que nuevamente, como decían los nadies de Galeano, que no nos llueve como buena suerte, que no cae ni como lloviznita del cielo, que la tenemos que cultivar despacio y que entender que es más importante vivir bien antes que vivir rápido. Lo que quiere decir es que no importa vivir más años, sino habitar mejor los años que vamos a tener por vivencia, ¿no? Quizás y solo quizás ahí comienza el verdadero Ikigai, Pancho, comienza la verdadera relación con nosotros mismos y con el resto. Muchas gracias, amigos, me despido entonces ahora de este episodio. Los esperamos el próximo lunes, no dejen de suscribirse. Hemos tenido un despunte exponencial gracias a sus mensajes, a sus comentarios. Hay algunos videos que se han vuelto ya casi comidilla, estamos ahí en tremendas discusiones. Necesitamos que discutan, amigos, desde ahí se genera también la reflexión. Panchito, muchas gracias y cerremos así con el Ikigai, con la esperanza de que cada uno encuentre su propio germen, su propia dinámica y que esa sirva también para compartir con el prójimo. Claro que sí, amigos, de mi parte me despido y bueno, siempre llamándoles a que practiquen, ¿no? Esto del Ikigai desde el punto de vista no tan superficial como el que hablábamos aquí, sino desde el punto de vista del conocimiento y de la conciencia, ¿no? Amigos, no se olviden de suscribirse, de darle like y de hacer sus comentarios, que son muy valiosos para nosotros y que nos retroalimentan. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, amigos. Nos vemos el lunes.